muy temprano hablábamos de la muerte de este personaje, de un líder clave en el siglo XX, Mikhail Gorbachev, que pues murió a los 91 años, ¿no? Y viendo todos esos mensajes de los líderes de la ONU, de la Unión Europea, incluso el Kremlin, despidiendo a Gorbachev, el padre de la perestroika. Juan Manuel, usted que es nuestro libro gordo de Petete, Por los cachetes. nunca digo eso, por el conocimiento, porque siempre tiene una memoria prodigiosa y siempre nos aterriza mucho los temas que son tan históricos. Pues un personaje que, dicen, dejó legado, pero también muy cuestionado por otro lado, Sí, ¿no? tiene una participación en la historia reciente de la humanidad muy importante. Pasa a la historia Mikhail Gorbachev, quien a mediados de los 80 es escogido como el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y a partir de allí emprende dos reformas que a la postre acabaron con la Unión Soviética: Perestroika y Glasnost, que significaban a la sazón apertura y transparencia. Y esas dos medidas que toma Gorbachev, junto con otras más, fueron las que llevaron a la postre a la caída de la Unión Soviética. Le cobraron eso toda la vida a Gorbachev, pero en Occidente, en virtud de lo que él hizo, pues tiene un lugar muy merecido por las cosas que hizo, por el legado que dejó, por las reformas que impulsó y que a la postre pues permitieron que se acabara esa parte de la Guerra Fría que duró tanto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Premio Nobel en 1990. 90 fue premio Nobel precisamente por ese acercamiento que hizo con Estados Con Estados Unidos. Unidos. Así es. Y saludamos hasta ahora a Claudio Fantini, él es periodista argentino, politólogo y analista internacional. Claudio, bienvenido a RCN Mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Buenos días, Jesús. Un gusto saludarlos. Clave eso que decía Juan Manuel y que hablábamos antes de saludarlo, y es una persona clave en el siglo XX tan importante que, dicen, dejó un legado por un lado, pero también bastante cuestionado por otro lado, no por Occidente. Así es. Mire, uno de los acontecimientos que llamó la atención en lo que ya era el crepúsculo de Gorbachev fue su participación en una propaganda de televisión de la cadena norteamericana Pizza Hut. Y esa propaganda, esa publicidad de una cadena de comidas rápidas, de algún modo mostraba cómo miraba Rusia a Gorbachev, porque la publicidad era que Gorbachev cruzaba la Plaza Roja donde estaba nevando con su nietita y entraban al local de Pizza Hut, y mientras comían una pizza, en una mesa aledaña, una familia mira y lo reconoce y empieza a discutir. El más grande de la familia, el más viejo, sostenía que el legado era un desastre, que había destruido la Unión Soviética, y el más joven decía que a él los rusos le debían la libertad y la posibilidad de tener más oportunidades económicas. Bueno, yo creo que Rusia siempre va a pararse como esa familia de la publicidad de Pizza Hut en la que salía Gorbachev, dividida, ¿no? Habrá quienes lo miren como el autor de un fracaso, y habrá quienes entiendan que ese fracaso fue libertario, que ese fracaso trajo una realidad mejor para los rusos, para los habitantes de las otras 14 repúblicas soviéticas y para los habitantes de los países que pertenecían a la órbita soviética, el llamado Pacto de Varsovia. Sin las transformaciones que él impulsó, no hubiera caído el muro de Berlín. En definitiva, lo que hizo Gorbachev, tal vez por ser el primer líder de la Unión Soviética, nacido después de la revolución bolchevique de 1917. Todos sus antecesores, Chernenko, Andropov, Brezhnev, Khrushchev, Malenkov, todos habían nacido antes del Octubre Rojo del 17. Él es de una generación más joven y tal vez por eso se atrevió a describir una realidad que el resto de la nomenclatura
ocultado, y la realidad era Sí. que la economía estaba anquilosada, que sufría esclerosis múltiple, que ya no Claudio. podían sostener la infraestructura, que la decadencia de la infraestructura producía tragedias como la de Chernobyl, y Sí. que el régimen Claudio. solo tenía ocultamientos para tragedias como esa. Bueno, Gorbachev lo sinceró, sí. Ya. Claudio, Vladimir Putin dijo hace varios años ya, y lo ha dicho recientemente, que pues la gran catástrofe, y es la palabra que él ha usado, de la Rusia actual es que se hubiera destruido la Unión Soviética, y por supuesto Gorbachev es responsable de eso, por lo que dice usted, porque por la perestroika, por el glasnost, porque los países del Pacto de Varsovia pues terminaron finalmente permitiendo que se cayera el muro de Berlín. Entonces la pregunta es muy concreta. ¿Es Vladimir Putin entonces una reacción, un rechazo a lo que hizo Gorbachev? ¿Es Vladimir Putin en cierto modo una consecuencia de lo que hizo Mikhail Gorbachev? Desde mi punto de vista, Vladimir Putin es un retroceso en lo que implicó Gorbachev, ¿no? La glasnost y la perestroika, o sea, la reforma política que era la glasnost y que lo que buscaba era transparentar lo que ocurría en las cúpulas del poder, que ya no se ocultara más, hasta de manera criminal, como ocurrió con Chernobyl. O sea, el mundo se enteró del desastre nuclear en Chernobyl porque los vientos soplaron desde Siberia hasta hacia el oeste y llevaron la radiación a Polonia, y ahí se enteró el mundo. Si no, la decisión soviética era ocultarlo. Quizás hubo más Chernobyles en la historia soviética. La realidad era que estaba en ruinas, y la transparencia y la reforma económica, la perestroika, la reestructuración que él proponía, que implicaba abrir la economía y sin alterar el espíritu del socialismo, sí incorporar la dinámica de lo que es la inversión privada. Eso en realidad era contra natura, estaba a contramano de la naturaleza del totalitarismo soviético. La naturaleza del totalitarismo soviético era el totalitarismo en lo político, o sea, la dictadura absoluta, y en lo económico el sistema el colectivismo de planificación centralizada, ¿no? La pregunta es, ¿pudo salvarse la Unión Soviética? ¿Pudo otro líder haber evitado que desapareciera la Unión Soviética, que colapsara como colapsó? Desde mi punto de vista, solo hubo otras dos posibilidades, ¿no? O un Deng Xiaoping, o sea, un líder que, como el líder reformista chino, emprendiera las reformas económicas, abriendo la economía al capitalismo, pero manteniendo cerrada la política, o sea, evitando la democracia, sí, para que pudiera seguir imperando el Partido Comunista. Un Deng Xiaoping habría sido una posibilidad, o sea, incorporar capitalismo sin alterar el régimen del partido único, el régimen del Partido Comunista en la Unión Soviética. La otra alternativa era una vuelta a Stalin, o sea, que apareciera un nuevo Stalin, porque en definitiva el gran impulso que tuvo la Unión Soviética, lo que le permitió convertirse en una potencia tecnológica y científica, y también en una potencia militar, se hizo bajo un sistema que era prácticamente, en los hechos, un sistema esclavista. Sí, Claudio, precisamente, gracias por su tiempo. Claudio Fantini, periodista argentino, politólogo, analista internacional, gracias por habernos ayudado a entender toda esta trascendencia tras la muerte de Mikhail Gorbachev. Muy amable, Claudio, buen día para usted. Abrazo grande.